Sublime gracia del Señor. Entonces estamos estudiando la perseverancia de los santos. Por eso es que hay un hombre que está empujando una roca, porque tiene que hacer continuamente trabajar y trabajar, perseverar. Si el hombre se descuida, la roca se le viene encima y lo deja como una calcomanía. Hablamos que la perseverancia tiene que ver con la santificación, como dijimos en la predicación. Es que estos temas tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando de Juan. La perseverancia o la seguridad de salvación no es que hay una frase, ¿no?, que circula en el círculo evangélico: salvo, siempre salvo. ¿Eso es verdad? Claro que sí. El que es salvo siempre será salvo. Pero esa frase se ha acuñado como una acusación contra los que predicamos la gracia de Dios. Pero es que salvo siempre es salvo. La Biblia dice que nosotros no vamos a perder nuestra salvación. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les he dado vida eterna. Mi Padre que me las dio, mayor es que todos. Nadie las podrá arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Eso qué dice? Que voy a perder mi salvación. El salvo siempre es salvo debería alegrarnos a nosotros. ¿Ustedes creen que salvo siempre es salvo? Claro. También creemos que santo siempre es santo. Que no promovemos ni el pecado ni el libertinaje. Santo siempre es santo. Que está en Cristo es santo, se santifica, lucha con el pecado. Entonces la santificación y la perseverancia son casi un sinónimo, son casi lo mismo. Pero esto ya lo vimos, no vamos a hacer un resumen. Si alguien de pronto quiere que yo le facilite ese material, me lo puede hacer saber. Yo se lo voy a facilitar por la módica suma de... No, mentira. No. Las diapositivas las puedo facilitar tranquilamente. Me da una memoria USB y yo se las puedo regalar. ¿Sí? Romanos 8:28 en adelante. La cadena de la salvación. Y esto nos ha llevado a la perseverancia de los santos. Y hablábamos 2 puntos en la semana pasada. Todos los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. Y tenemos los pasajes de la Escritura que ya lo leímos. Los quieren, los pueden anotar o tomarle una foto. No los vamos a volver a leer, porque entonces dicen: ay, el hermano no avanza. Por eso no los vamos a leer, ya lo leímos. Y solo los que perseveren hasta el fin habrán nacido de nuevo verdaderamente. Y tenemos un pasaje como Mateo 10:22 donde dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Claro, porque si persevera es porque tiene a Cristo, porque ha nacido de nuevo y va a perseverar hasta el fin, en medio de la tribulación. Recordemos que en Mateo 24 también nos hace mención de este pasaje, hablando de la tribulación que sufriría el pueblo judío, ¿sí? En medio de la tribulación, en medio de la dificultad, el cristiano persevera. En medio de la adversidad, persevera. En medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la prueba, el cristiano persevera. En medio del pecado, el cristiano persevera. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, es nacido de Dios, tiene la naturaleza de Dios en él, porque no es de este mundo, porque es peregrino. Y teníamos esos pasajes de la Escritura, ¿sí? Hoy, ahora si alguien quiere tomarle una foto a este y no se la alcanzó a tomar, o quiere anotarlos, de todas maneras, bueno, voy a hacer algo mejor. Voy a convertirlo a PDF y se lo voy a enviar. Mejor, más chévere, ¿cierto? Para que lo guarden allá en el computador o en el teléfono y nunca más lo vuelvan a abrir. Ay, dejémoslos de vainas. Una vez se les pregunta y dicen: como cuando uno se acaba de levantar. Yo a veces me despierto y mi esposa me hace preguntas y yo siento que ella me dice: está dormido, mi amor. Y yo, Hay personas, uno les manda el material y cuando uno les pregunta si leyeron el material, ¿eso dónde, en qué dimensión fue? Pero las voy a enviar de todas maneras, las voy a pasar a PDF y se las envío al grupo de iglesia. Si alguien no está en el grupo, le puede decir a mi esposa que lo agregue, lo agregamos en el grupo para que tenga acceso a la información de la congregación y al material que se envía. Entonces ahí va a estar
hoy vamos a ver algunos textos de la palabra y la semana entrante vamos a ver algunas objeciones a esta doctrina. Hoy no las vamos a ver por cuestión del tiempo, pero vamos a ver algunos textos de la palabra de Dios que nos dan seguridad de salvación, que nos dicen que el que está en Cristo tiene vida eterna y va a perseverar hasta el fin. No hay posibilidad de que un verdadero creyente se pierda. Eso de que el hermano se descarrió, no, si se descarrió es porque no era hermano. Pero a nosotros nos parece que era hermano porque tal vez venía al culto, porque tal vez compartía con nosotros. Pero si se descarría, entre comillas, es porque nunca fue hermano. Perdió la salvación. No se puede perder lo que no se tiene. Hermano Javier, usted viera que yo en pandemia perdí una Toyota Runner. Y que yo no tengo moto. Y el perolito ahí que está afuera, pero ¿cuál Runner? Hermano, en pandemia yo perdí 100 millones de pesos. Pues vale 100 millones de pesos, hombre. Uno no puede perder lo que no tiene. ¿Puede alguien que no es salvo perder la salvación? Nunca la ha tenido. Entonces la salvación no se pierde. Está segura en Cristo. Salmo 49, versículos 14 y 15. Lo leímos en la predicación. Salmo 49, versículos 14 y 15, por favor. Bueno, vamos a repartirlo entonces. Bueno, entonces vamos a hacerlo más bonito, más participativo. No les vaya a dar pena. Cada persona que va a leer el texto para que quede allí grabado y los que nos van a escuchar después no se pierdan, digan, ay, ¿qué pasó? ¿Se murió el hermano? No. Van a pasar y van a leer el versículo que les corresponde. Entonces, los de aquí siempre les damos versículo y los de este lado ya están resentidos y deprimidos porque siempre son los mismos. Keila, Miguel, Javier, Sandra. No puede ser. Entonces los de acá también les vamos a dar texto. Hermana Doralba va a buscar Salmo 49, versículos 14 y 15. No, en la mano mejor, en la mano porque en la mano. La hermana Consuelo va a buscar Primera de Juan 5:18. El hermano Mervin quiere versículo. Yo creo que está haciendo a mí. Bueno, el hermano Mervin, Romanos 10:11. Me estaba haciendo así, pero no tengo dificultad con las señas. Yo soy de más explícito. Señáleme el paciente, hermano, y yo lo pongo a leer. Josman, Romanos 11:29. Así, explícito. Ashley, Romanos, Filipenses 1:6. Está fácil. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Jessica, ¿no? Pues la bebé no la deja leer. Cristi, segunda a los Tesalonicenses 3:3. Y aquí no le hemos escuchado la voz. María Eugenia, segunda a Timoteo 1:12. Y ¿quién más por aquí? Marcela, segunda Timoteo 4:18. Ahí están los textos que vamos a leer hoy. Entonces cada uno pasa y lee el texto en cuestión. Entonces comienza la hermana Doralba, Salmo 49, 14 y 15. Ahí está el micrófono para que lo lea, por favor. Bien pegadito a la boca para que lo escuchen todos. Aquí la quita, más pegado. Y los rectos se enseñorearán de ella por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Señor será su morada. ¿Sí escucharon? Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Él me tomará consigo. Gracias, hermano.
Bueno, por si de pronto no escucharon, yo les repito el versículo, que lo escuchamos en la predicación. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Esto está hablando de los que no tienen a Cristo. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo. ¿Qué está diciendo esto? Que la muerte no va a tener ningún poder sobre los creyentes. Esto es seguridad de salvación. Esto es seguridad de salvación. Él me tomará consigo. Él me va a llevar a su lado. Primera de Juan 5:18. ¿A quién le corresponde, hermana Consuelo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Muchas gracias, hermana. ¿Qué dice acá? Que el nacido de Dios vive como le da la gana. No practica el pecado. ¿Por qué? ¿Porque es un duro? No. Porque Jesucristo, que fue engendrado por Dios, le guarda. Aquel está con mayúscula, habla de Jesús. No habla de engendrar como origen, sino habla como el eterno Hijo de Dios, de una relación filial. El Hijo de Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Y acaso usted no es seguridad? Los hijos de Dios son guardados por Cristo y Satanás no los toca. No le quedan esos que mantienen echando espíritus fuera en toda parte. Espíritu de calor, espíritu de sueño. Y si se ríe, espíritu de risa. No, el maligno no los toca. Porque Cristo nos guarda. Pero ser guardados por Cristo es sinónimo de no practicar el pecado. ¿Cómo? No, un creyente no puede ser poseído por Satanás. Esto no tiene sustento bíblico. No, es que la señora se le metió el Chucky ahí y empezó no ha nacido de nuevo. El Señor dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si se le mete el Chucky, es porque no tiene a Cristo. Aunque empieza a revolcarse ahí. Personas que en las iglesias de corte carismático todos los días pasan al frente y los tiran al piso y empiezan a revolcarse y a botar espuma por la boca. Y se llaman cristianos. No son cristianos, no han nacido de nuevo, porque si tienen el Espíritu Santo, serían libres. Dice: donde el Espíritu de Dios está, allí hay paz. Amén. Romanos 10:11, ¿quién lo tiene? ¿El hermano Mervin? Romanos 10:11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén, hermano. Excelente. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces voy a robarle un ejemplo a un pastor. Este texto lo utilizan las iglesias de corte pentecostal para decir que si alguien va a montar una venta de perros calientes, no voy a montar mi negocio porque la Biblia dice: el que en él cree no será avergonzado, y me va a ir bien y voy a vender todas las salchichas. Eso no tiene que ver con eso. Aquí no está hablando ni de perros calientes, ni de empanadas, ni de blue jeans, ni de transacciones comerciales por internet. Aquí está hablando de vida eterna. Porque el Señor dice: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Daniel 12 dice que los que rechazan a Cristo resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Es que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y lejos de ir al infierno en el día del juicio, va a recibir ese abrazo del Señor. Eso es lo que enseña el texto. Ahí no está hablando ni de empanadas, ni de zapatos, ni de brullines, ni de carros de perros calientes, ni de negocios. ¿Sí? Romanos 11:29, ¿quién lo tiene? Josman. La voz melodiosa de Josman. Romanos 11:29, está agripadito. Se lo aprendió de memoria. Vean. No se lo aprendió.
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Será que lo que Dios le da a una persona se lo puede quitar? ¿Será que cuando Dios llama a alguien para salvación, con un llamamiento irresistible, esa persona puede destruir ese llamamiento? ¿Será que cuando Dios llama a alguien a servirle, esta persona se puede resistir a ello? Es irrevocable. ¿Qué es irrevocable? Algo que no se puede revocar. Irrevocable es, no se puede deshacer, no hay marcha atrás, tiene más reversa un avión. Y la Biblia dice que todo lo que Dios hace y da es irrevocable. Salvación, santificación, dones del Espíritu Santo, llamamientos, ministerios. Es irrevocable, porque nadie se puede resistir a la voz de Dios. Filipenses 1:6. Ashley, puede pasar al frente a Ashley y leerlo. Ese está fácil, es cortico. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, gracias. Dice Pablo, recuerde que cuando Pablo escribió esto, Pablo estaba en un hotel de 5 estrellas gozando de la buena vida, ¿cierto? Estaba en la cárcel, estaba pasando aflicciones. Y él le escribe esta carta para darle ánimo a la iglesia de Filipos. Y él les dice a los cristianos de Filipos que él está persuadido, él está convencido, él está seguro de que el que comenzó la buena obra en nosotros, Dios la completará, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejemos de dar diezmo, hasta que dejemos de portarnos bien, hasta el día de Jesucristo, hasta la segunda venida de Cristo. Lo que Dios comienza lo termina, porque Él no es como nosotros, que emprendemos cosas y las dejamos a la mitad. Lo que Él comienza, Él lo termina. Y Pablo dice que lo que Él comenzó fue una buena obra. Una buena obra. ¿En qué? En los creyentes. Amén. Segunda a los Tesalonicenses 3:3. Cristi. Vamos a escucharle la voz melodiosa a Cristi. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Gracias, Cristi. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es fiel. Es uno de sus atributos, fiel. La fidelidad de Dios no depende de nosotros porque Él es inmutable. Entonces, si Él es fiel en sí mismo, no por un agente externo. Es decir, nosotros no provocamos la fidelidad de Dios. No es que Dios es fiel con nosotros porque nosotros nos portamos bien, porque nos lo hemos ganado. No, Él es fiel porque Él es Dios. Y de hecho Pablo dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si Él dejara de ser fiel, se estaría negando Él mismo y dejaría de ser Dios. Él es fiel. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces, el cristiano puede pecar, sí, pero el cristiano puede practicar el pecado y revolcarse en el lodo cenagoso del pecado como los marranos. No, porque la Biblia dice que el Señor me va a afirmar y me va a guardar del mal. Todo lo contrario. Entonces, las doctrinas de la gracia no promueven el pecado. El problema es que los seres humanos somos vivos, avispadísimos. Entonces decimos, no, la gracia, vivimos en la gracia. Entonces, a mayor pecado, mayor gracia. Ahora vamos a pecar más. Pero lo que dice Pablo en Romanos 5 y 6 no es que a mayor pecado, mayor gracia. Lo que Pablo está diciendo, como estamos estudiando con los muchachos, es que el pecado tiene un poder. Tiene un poder. Y aquellos que nacen de Adán están bajo el poder del pecado, bajo el reino del pecado, que es poderoso, es tan poderoso que hizo culpable a toda la raza humana.
que permea a la creación. La Biblia dice en Romanos 8 que la creación está maldita por causa del pecado del hombre. Pero cuando el pecado mostró su poder, mayor es el poder de la gracia. Sobreabundó la gracia, sobrepujó la gracia. El poder de la gracia es superior al del pecado, tanto así que destruye el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 6, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, de manera que no sirvamos más al pecado. Entonces, el que está en la gracia no es el que sale del culto y se va a la discoteca a bailar y a ver con qué mujer se acuesta. No, el que está en la gracia es aquel que ya no está en pecado porque la gracia ha vencido al pecado. Entonces, como decíamos con los muchachos, no es en forma cuantitativa, sino cualitativa. No es que si hay 1 millón de pecados, entonces la gracia es más abundante, 2 millones de gracias. No. Si el pecado es poderoso, más poderosa es la gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pero por si se le adelantan, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú estás muerto al pecado, ¿cómo vas a vivir en pecado? Si estás muerto, porque Cristo murió, tú mueres al pecado. Cristo resucitas para vida nueva. ¿Cómo es ese cuento de que andas en pecado siendo creyente? ¿Cómo es ese cuento de que predicas la gracia para vivir en libertinaje? Como dice Judas, toman la gracia como licencia para pecar. ¿Sí? Entonces, estas doctrinas no promueven el pecado, al contrario. ¿Dónde vamos? Segunda a los Tesalonicenses 3:3, ya lo leyó Cristi. Segunda a Timoteo 1:12, ¿quién lo tiene? Hermana María Eugenia. Y el 4:18, ¿quién lo tiene? Marcela, muy bien. Segunda a Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gracias, hermana. Pablo está diciendo que él está padeciendo aflicciones por causa del Evangelio, sufriendo en la cárcel por causa del Evangelio, pero que eso no le produce vergüenza. ¿A cuántos de nosotros nos daría vergüenza que llegara ahorita las autoridades y, bueno, venimos buscando al hermano Anacleto? Aquí nadie se llama Anacleto, ¿cierto? Y lo saquen a uno esposado por esa puerta. ¿Por qué? Por ser cristiano. Ay, lo que van a decir, no me tomen fotos, no las publiquen en Facebook. ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis amistades? No, Pablo dice, no, yo no me avergüenzo de eso. Que me aflijan por ser cristiano, por predicar a Cristo, por servirle a Dios, no me avergüenzo de eso, lo padezco, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tenemos segura la salvación. Está segura en Cristo. Él es poderoso, poderoso. Este pasaje no da lugar a dudas. Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Y la palabra de Dios dice, ningún trabajo en la obra de Dios será en vano. Pablo está diciendo, yo estoy seguro que Él me salvó y estoy seguro de que todo lo que yo he hecho voy a tener recompensa, porque Él habla de las recompensas, de las obras que son puestas a prueba. Unas son como el oro, la plata, las piedras preciosas, otras son como la madera, el heno y la hojarasca. ¿Sí? Yo estoy seguro que estaré con Dios en aquel día y voy a recibir mi recompensa. ¿Será que trabajar en el Señor esperando la recompensa divina es pecado? No. Es una motivación. Pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis que en aquel día, en forma simbólica, ¿no? Porque Apocalipsis son símbolos. No lo interpreten literal, son símbolos. ¿Sí? El dragón no es un dragón. La mujer embarazada no es una mujer embarazada. La gran ramera no es una ramera. ¿Sí? Son símbolos. Los 1000 años no son 1000 años. El sello de la bestia
no es un sello, son símbolos. Y allí dice en Apocalipsis, de forma simbólica, que los creyentes van a quitarse sus coronas y las van a arrojar delante de Dios. Nuestras buenas obras y buenas acciones en Cristo, en aquel día vamos a decirle: Señor, esto no es mío, esto es tuyo, a ti sea la honra y la gloria. Y Pablo confiaba en ello y decía: yo sé que Él es fiel, que Él es poderoso. Yo esto no estoy sufriendo en vano, dijo Pablo, no estoy padeciendo en vano. 4:18. Uy, este es contundente. Segunda de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. Me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice? Yo me voy a librar de toda obra mala, reprendiendo al diablo. ¡Fuera, Satanás! ¿Cierto? El Señor me librará de toda obra mala. Y Él me va a preservar, me va a cuidar, me va a conservar, me va a mantener, me va a afirmar, me va a proteger para su reino celestial. Este versículo por sí solo se explica, es que uno no debería ni explicarlo, ahí está claro. ¿Quién me libra a mí de las obras malas? Dios. ¿Quién me preserva para su reino celestial? Dios. Ahí no dice que yo voy a hacer X o voy a hacer Y. Y por eso Pablo puede terminar el versículo con la siguiente frase: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, no a mí. Porque algunos pensamos que en nuestra santificación tenemos méritos, ¿no? Los creyentes dicen: somos justificados por la fe y solamente hay que creer en Cristo para ser salvos y la salvación es por gracia. Pero tienen un concepto erróneo al pensar que su santificación depende de ellos en el sentido de tener algún mérito. La santificación depende de nosotros porque Dios nos demanda en su palabra que hagamos ciertas cosas, que nos amemos los unos a los otros, que prediquemos el evangelio, que nos congreguemos, que nos santifiquemos, depende de nosotros. Pero cuando nosotros se nos empieza a hinchar el pecho de orgullo, entonces venimos a la palabra de Dios y el Señor nos dice: yo soy el que pongo el querer como el hacer por mi buena voluntad. Si tú haces algo para mi obra, si tú haces algo por mi iglesia, es porque yo lo he puesto en tu corazón. Y por eso todo creyente dice: a Él y solo a Él sea la gloria, no a mí, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea toda la gloria. Entonces, claro, todos tenemos por nuestro viejo hombre un poquitín de orgullo en el corazón, ¿no? Alce la mano el que no es orgulloso. Y una vez traemos las velas. ¿Hay velas? Y le prendemos veladoras. ¿Sí hay velas? Ah, bueno. El que no sea orgulloso. Todos tenemos orgullo. Todos tenemos orgullo. Por eso Dios tiene que continuamente trabajar en nosotros. Pero de nosotros tiene que ser destruido ese concepto de yo me merezco. Porque la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Los dones son de Dios. Los talentos son de Dios. Y cuando hablamos de dones, hablamos de los dones espirituales, pero también hablamos de todo lo que Dios nos da en la tierra. Dinero, propiedades, herramientas, capacidades, aptitudes con P. Aptitudes con P son capacidades. Actitudes con C es comportamiento. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciarlas. Con P es capacidades. Aptitudes. Hay algunos que vinieron al mundo con la capacidad de cantar y hay otros que así, con una voz de tarro, así nos esforcemos, no podemos llegarles a los tobillos. ¿Quién le dio esa voz al que canta? Dios. ¿Quién le dio la voz? Dios. Hay algunos que vienen en una familia de clase media o de clase alta. ¿Quién los pone allí? Dios. Otros que venimos al mundo pobres. Dios. Todo es de Dios. A Él sea la gloria.
Inteligencia, hay personas que tienen un IQ o un coeficiente intelectual superior a otros. ¿Quién les da eso? Dios. Y el que no tiene un IQ muy elevado, ¿quién le dio el IQ que tiene? Dios. De manera que puede comprender lo básico del Evangelio, pero eso le basta para venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados. ¿Quién lo hace? Dios. Todo proviene de Dios. Ahí no está el texto, pero quiero que vayamos al Salmo 125, que lo leímos en la introducción. Salmo 125. Y con esto finalizamos. La semana entrante vemos las objeciones a esta doctrina, que hay muchas por parte de nuestros hermanos arminianos, y pues con la palabra de Dios vamos a desmentir esos argumentos. Entonces, no se aceleren. La semana entrante vamos a resolver esas inquietudes. Dice el Salmo 125, que no lo anoté allí: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Quiénes? Los que confían en Jehová, que no se mueve, sino que permanece mientras se porte bien, permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y hasta cuándo. Desde ahora y para siempre. ¿Hasta cuándo va a estar Dios alrededor de su pueblo? No estamos hablando de un perro pitbull, ni de un vigilante, ni de un guardaespaldas. Estamos hablando de Dios mismo. Y la Biblia dice que Dios está alrededor de sus hijos, desde ahora y para siempre, por toda la eternidad. Entonces, ¿puede un creyente perder la salvación? Si depende de Dios. Y leíamos en la introducción Romanos capítulo 8, 33 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, o angustia, persecución, hambre, peligro, espada, desnudez, etcétera, etcétera. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada. No lo dije en orden. Ay, hermano, no lo dijo en orden. Tampoco. Ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es seguridad de salvación. El que es salvo será salvo. Nada va a poder destruir el propósito de Dios. Judas capítulo 24. Hermano, yo no encuentro el capítulo 24, pues porque no tiene 24, es versículo 24. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué hace Dios? Nos guarda sin caída y nos presenta sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A Él sea la gloria y la majestad, imperio y potencia por los siglos. Amén. Si después de estas evidencias todavía hay alguno, y claro, hay muchos más versículos de la Biblia que incluso en el Antiguo Testamento que hablan de la seguridad de vida eterna, pero no los vamos a ver todos. Pero si después de estas evidencias todavía hay alguien que piensa que la salvación se pierde porque hay 2 o 3, 4, 5 o 6 versículos que pareciera que enseñaran que se pierde, contra una nube de versículos que nos dan seguridad de salvación, pues tiene que reflexionar mucho, pedirle a Dios que lo convenza, pedirle perdón a Dios, porque negar la seguridad de salvación pues demuestra una falta de comprensión de la Escritura y de la obra de Cristo. Una persona así está embolatada. O sea, la Biblia dice que es que la salvación no depende de mí. Mire, la salvación depende tanto de nosotros
que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, Efesios capítulo 1. Porque si Dios tuviera que escogernos ahorita, no nos hubiera escogido, no que vemos, Él nos ve y ves todo lo que Él odia, todo lo que Él aborrece, pecado, o nos vio porque ya somos redimidos. Nos escogió antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dice que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación de Cristo trasciende el tiempo, trasciende la creación, no tiene nada que ver con nosotros. Toda la obra es de Dios. Por eso la Biblia dice, la salvación es de Jehová. Amén. Bueno, vamos a dejar así por hoy. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? En la semana entrante vamos a ver los versículos o algunos que se presentan como objeción a esta doctrina. ¿Sí? Gálatas, de la gracia habéis caído, ¿cierto? Hebreos capítulo 6 y así por el estilo, que parecen sugerir que la salvación se puede perder, pero los vamos a explicar en su contexto y vamos a corroborar que no enseñan realmente eso, que la doctrina de la perseverancia de los santos es bíblica y que todo creyente debería aceptarla de buena gana. Amén. Sublime gracia del Señor.